Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro 10º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, y para inaugurar el evento, las palabras del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el doctor Osvaldo Hunskopf Eusebio. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Hunskopf Eusebio. Tengo la suerte, el privilegio de ser decano de la Facultad de Derecho desde el año 2002, con una breve interrupción. Voy a acumular hasta el 2017 14 años como decano y 41 años de profesor, básicamente en el área corporativa. En primer lugar, quisiera, como autoridad de la Facultad de Derecho, agradecer a Mario Dilecto, gratísimo amigo, profesor de la facultad, quien me solicitó un apoyo en el sentido de facilitarles un auditorio, un espacio como este, ¿no? Qué mejor que, ¿no?, contar con la gratísima presencia de todos ustedes. Pero en especial, yo quiero destacar la presencia de nuestro ilustre, queridísimo amigo, el doctor Carlos Fernández Cesarego, que durante muchos años fue profesor de esta facultad y director del Centro de Investigaciones. Y a propósito del Código Civil, que se aprueba en julio de 1984 y que entra en vigencia en noviembre de 1984, el doctor Carlos Fernández Cesarego tuvo la iniciativa de organizar un congreso por los 10 años del Código Civil, que dudo mucho que se repita en alguna universidad del Perú, ¿no? Vinieron 35 expositores del extranjero, de Italia, de España, de Argentina, me acuerdo, queridos amigos que incluso algunos ya no están, ¿no?, que conocimos en esa época. Y el interés fue increíble porque vinieron de provincias, ¿no?, especialmente al Congreso, y asistieron 2.500 personas, ¿no? El auditorio nuestro, el que tiene el mural, que ustedes lo han visto, tiene capacidad para 550 personas, ¿no? Se tuvo que habilitar una gran carpa, y esa carpa, ¿no?, fue la razón de ser o la fuente generadora de una idea, hacer lo que se llama el Zoom, que se los acaba de mostrar, la zona de usos múltiples, que es un auditorio en el sótano para 1.500 personas, ¿no? Esa idea se gesta a propósito de ese congreso. No podía dejar de mencionar esa anécdota porque tiene que ver directamente con lo que estamos viendo. Nuestra Facultad de Derecho no es de las primeras, porque la Universidad de Lima se crea en el año 1962 con una facultad de administración, ¿no?, de empresas, una facultad de economía, una de contabilidad y una de comunicaciones. Nuestra facultad se crea en octubre de 1980, la Universidad de Lima se constituye en 1962, ¿no? Y a partir del inicio de las actividades, en marzo de 1981, ya han egresado 61 promociones, contando la que termina ahora en diciembre, a razón de 2 por año, porque nosotros llevamos un plan de estudios semestral, ¿no? Nos complace estar acreditados internacionalmente, por supuesto. Estamos atravesando por un proceso de reacreditación cada 3 años. No dudamos en que lo vamos a pasar, porque tenemos un magnífico plan de estudios muy moderno, profesores y todo lo demás. Pero lo importante es que nuestros graduados están desempeñando importantes cargos en instituciones o en importantes estudios del Perú, ¿no? Y eso es algo que lo hemos demostrado y probado documentalmente, inclusive, porque inclusive, ¿no?, se han formado estudios, los nuevos estudios que han nacido en nuestra ciudad, ¿no?, tienen como socios principales o fundadores a graduados de la Universidad de Lima, lo cual es una gran satisfacción, ¿no? Saludo y felicito especialmente a Carlos Humberto Montoya, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que en conjunto con mi amigo Mario Castillo Freire, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, tuvieron la iniciativa de que en esta ocasión la Universidad de Lima sea la sede de este congreso. Como saben, el Código Civil vigente tiene ya 31 años y es propicio este evento para que en un ambiente académico
se realice un análisis de instituciones como derechos de las personas, derecho de familia, con especial énfasis en las uniones convivenciales, actos jurídicos, obligaciones, contratos, tema de responsabilidad civil o derecho de daños, como refieren nuestros amigos argentinos, que nos comentarán en los próximos días en este Congreso. Recordemos que el Código Civil vigente fue promulgado el 24 de julio de 1984, para iniciar su vigencia el 14 de noviembre del mismo año. Anteriormente estuvo vigente por 48 años el Código Civil de 1936, mientras que el Código Civil de 1852 estuvo vigente por 84 años. Vemos pues que los códigos tienen vocación de permanencia, aunque es indiscutible que cada cierto tiempo son necesarias las reformas o incluso hasta la promulgación de un nuevo código, porque la realidad cambia día a día y es más, como la vida nos ha enseñado, la realidad supera al legislador. En ese estado de cosas es imperioso que todos los operadores jurídicos, abogados, profesores, estudiantes de derecho, jueces, estemos atentos a esos cambios para advertir la reforma rápida de nuestras normas. Así, este Congreso también tiene por finalidad advertir esos cambios que sean necesarios para que nuestro ordenamiento jurídico sea un instrumento que solucione problemas. Ahora bien, los códigos civiles son normas que rigen a las personas en sus esferas extrapatrimoniales y patrimoniales. En efecto, los códigos civiles se caracterizan por contemplar materias comunes a todas las personas: derechos personales, estados y relaciones familiares, derechos sucesorios, derechos sobre cosas y bienes en general, la libertad contractual y la regulación de los más frecuentes contratos, normas generales para reparar daños, entre las principales materias. En fin, no es mi deseo extender más esta presentación. Estos 3 días de jornada serán fructíferos y agradezco a todos nuestros expositores por participar con la solvencia académica que los caracteriza en tan importante evento. No puedo dejar de mencionar, como les comentaba a mis ilustres colegas, que acabo de hacerles una visita muy rápida, muy superficial de las instalaciones de nuestra facultad, que desde muy joven estuve vinculado al derecho corporativo, al derecho empresarial, área en la que me desempeño como profesor, y en la maestría de Derecho Empresarial de la universidad. He seguido muy de cerca esta consolidación del derecho privado, ¿no?, esta gestación del derecho empresarial que le llamamos en el Perú, que aglutina derecho público y derecho privado, ¿no?, y que en realidad ha sido muy importante como instituciones societarias o corporativas tan importantes en nuestro país, como por ejemplo el de las empresas familiares, se nutren con el conocimiento que se debe tener de temas sucesorios, testamentarios, etcétera, ¿no? La interrelación de materias es tan importante en nuestra formación, y eso lo expresamos en un plan de estudios que lo revisamos todos los años, y que precisamente hay 2 grupos que están trabajando un plan de estudios que entraría en vigencia en 2017, que es bastante moderno, pero que no descuida la formación del derecho clásico, ¿no?, en los primeros ciclos como cursos obligatorios, pero les abre un gran abanico de posibilidades para las especializaciones en los temas del derecho moderno. Bueno, muchísimas gracias por y sean bienvenidos. Considérense en su casa, por favor. Bueno, ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Carlos Humberto Montoya, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Muy buenas tardes, queridos amigos. Quiero dar en primer lugar los agradecimientos al doctor Osvaldo Hunskopf, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, por su hospitalidad y permitirnos ser la sede de este 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. También mis agradecimientos al querido amigo Mario Castillo Freire, que por su interés y su iniciativa podemos realizar este Congreso nuevamente en la ciudad de Lima. La Asociación Iberoamericana de Derecho Privado surge en el año 2007 en la ciudad de Cartagena, en un congreso que realizamos en homenaje al profesor Philippe Letourneau, y allí pues con un grupo de amigos, muchos de ellos acá presentes, nos propusimos la creación de una entidad que aglutinara al mayor número de abogados en América Latina. De esta manera constituimos nuestra asociación con sede inicialmente en Argentina. Ya desde el año pasado la sede fue asignada a Colombia, y este es el 10º Congreso. Lo hemos realizado los anteriores en Argentina, en Perú, repito, es el 2º Congreso que hacemos acá, y otros en Colombia. Hemos tenido como metas
la expansión de las actividades de nuestra asociación a otros países. Ya estamos en contacto con queridos colegas en Venezuela, en Ecuador y en Paraguay por el momento para poder realizar allá algunas actividades académicas, y en mayo de este año que finaliza hemos podido iniciar nuestra publicación, que es la Revista Iberoamericana de Derecho Privado, cuya dirección está a cargo del doctor Jorge Mosedi Turraspe. El primer número es una publicación digital semestral. El primer número fue sobre la buena fe contractual, segundo número que acaba de salir en noviembre pasado sobre cláusulas abusivas, próximo número ya hemos decidido en una asamblea del día de hoy que fuera sobre orden público, número que va a, reitero, salir en 6 meses, y el siguiente número que va para noviembre estará dedicado a el derecho privado, el derecho civil y la Constitución. Queremos formalizarles a ustedes una invitación para que participen de las actividades de la asociación, inscripción que no tiene ningún costo, y que simplemente a través de nuestra página web puedan participar de todos los eventos, inclusive también con artículos en nuestra publicación. Ya estos artículos, que van inicialmente por medio digital, cada año sale un anuario físico a través de otra casa editorial, y que buscaremos la manera pues que llegue al mayor número de abogados en América Latina. Reitero nuestros agradecimientos a ustedes por su asistencia, a los queridos colegas aquí presentes, miembros activos de nuestra asociación, para que podamos llevar la ciencia jurídica a la comunidad latinoamericana, tanto a jueces como abogados, litigantes, abogados asesores, estudiantes de derecho, buscando así una integración que tanto necesita la comunidad jurídica. Muchas gracias. Bueno, y para concluir esa primera etapa de inauguración del 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, y antes de escuchar la primera ponencia a cargo del doctor Carlos Fernández Arrego sobre Derecho de las Personas, le voy a pedir al doctor Mario Castillo Freire, vicepresidente de la asociación, que nos dirija unas palabras. Señor doctor Osvaldo Junskov Exebio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Señor doctor Carlos Humberto Montoya Ortega, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Señores miembros de la asociación, señores profesores, estimados colegas y amigos. Para mí es muy grato pronunciar estas palabras referidas al 10º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Resulta muy común en nuestros días ver la publicidad de determinados congresos de derecho que son fruto de muy buenas iniciativas académicas, pero que lamentablemente no están enmarcados dentro de una continuidad en el tiempo. La asociación agrupa a un conjunto de profesores, académicos y hombres de derecho de diversos países de Iberoamérica, quienes desde hace ya varios años realizamos una intensa actividad, lo que ha determinado que nuestra asociación haya venido organizando diversos congresos, varios de los cuales se han desarrollado en Colombia y Argentina, siendo este el segundo que se convoca en el Perú. Estas breves palabras quiero que sirvan para agradecer, en primer lugar, la acogida brindada por la Universidad de Lima, prestigiosa casa de estudios representada por el decano de su Facultad de Derecho, doctor Osvaldo Junskov Exebio, quien en su calidad de destacado profesor universitario y referente del derecho comercial peruano, nos ha brindado todas las facilidades para desarrollar este congreso en la universidad. Además, debo agradecer y felicitar al presidente de la asociación, nuestro querido amigo Carlos Humberto Montoya Ortega, por haber tomado con entusiasmo la propuesta de realizar este congreso en la ciudad de Lima. La presencia de Carlos Humberto y el auspicio académico de la Universidad de Colombia son siempre fundamentales para el curso de las actuaciones de nuestra querida asociación. También quiero referirme al entusiasmo de los directivos de la asociación con respecto a la realización de este evento y el manifiesto interés de los abogados, profesores y estudiantes que fueron invitados a participar en este congreso. Mi agradecimiento también a la doctora Delia Reboredo Marzano, miembro de la Comisión Consultiva de la Universidad, quien ha contribuido de manera muy entusiasta y decidida a la visita de los prestigiosos profesores que hoy nos acompañan. Quiero también agradecer a la editorial Thomson Reuters, especialmente en la persona de su gerente legal, la doctora Xaviera Pérez, por haber financiado parte importante de los costos de este congreso
el mismo que se realizará en paralelo con la presentación de la obra titulada Código Civil, Exposición de Motivos y Comentarios, cuya compiladora es la doctora Reboredo, y en la cual han escrito buena parte de quienes elaboraron el Código Civil peruano de 1984 y un importante número de profesores jóvenes que han contribuido a la puesta al día de tan importante obra. No quiero concluir estas palabras sin agradecer a las personas de mi estudio que hicieron posible con su trabajo silencioso y abnegado la realización de este congreso. Me refiero a las señoras Mónica Benavides Segura, Katia Rosales Vázquez y Gabriela Vallí Diola. Quiero concluir señalando que los eventos académicos que tendrán lugar durante estos 3 días se enmarcan en la conmemoración del 31 aniversario del Código Civil peruano y constituyen una reafirmación desde la doctrina civilista de la importancia de dicho cuerpo normativo, a la par que nos permitirá explorar todas las nuevas tendencias de la doctrina y la codificación contemporáneas a efectos de enriquecer los alcances interpretativos de nuestro cuerpo legal y así poder recrear la proyección y vigencia de sus normas desde nuevas perspectivas. Muchas gracias a todos ustedes. Me gustaría invitar aquí al estrado al doctor Carlos Fernández Sarego, al doctor Enrique Barsi Rospigliosi y al doctor Eduardo Zambrisi. Por favor. Bueno, qué mejor que iniciar esta jornada con una, estoy seguro, magnífica presentación del doctor Carlos Fernández Sarego. En el año, exactamente le voy a decir, 1968, fui mi profesor de Derecho de las Personas, Derecho Civil 1 en la Universidad Católica, a la sazón curso anual en esa época. ¿Cómo no recordar sus magníficas exposiciones sobre la teoría tridimensional del derecho? En fin, tuve la oportunidad también de profesionalmente trabajar muy cerca de él en algunos años y evidentemente conocer su magnífica gestión como ministro de Justicia, y muchísimos alumnos, tanto de la Universidad de Lima como de la Universidad de San Marcos, lo recuerdan, porque ha enseñado en forma ininterrumpida, en pregrado, en maestría y en doctorado, ¿no? Entonces, qué mejor que presentar al doctor Carlos Fernández Sarego con un fuerte aplauso. Es una grata oportunidad siempre reunirnos los latinoamericanos, que estamos ya empezando a devolver a Europa lo mucho que hemos recibido de esas tierras. Yo me siento muy cercano a todos los países latinoamericanos que he visitado constantemente y donde tengo amigos, mejor no voy a decir más de medio siglo. Desde Carlos Cosio en la Argentina, hasta el doctor Inestrosa en Colombia, y en fin, tantos otros. Es una satisfacción también estar en un congreso de la Asociación Iberoamericana, donde he tenido la oportunidad de concurrir en San Juan, donde tuve el placer de hacer muchas grandes amistades y vivir momentos de emoción personal. Felicito pues a la asociación por este nuevo evento, en este rosario de actividades que nos permiten intercambiar ideas, impresiones. Me tocaría hablar sobre el derecho de las personas. A veces parece aburrido ya hablar tantos años del mismo tema, pero quisiera decir que el Código Civil peruano empieza a trabajarse en 1965. Justamente yo era profesor del curso de Derecho Civil Comparado en San Marcos en el año 56, empecé ahí. Y al comparar los códigos y ver nuestro pobrísimo Código Civil peruano, donde el derecho a las personas era el nombre, el domicilio y la capacidad. Este es el libro de derecho a las personas. ¡Qué barbaridad! Cuando ya teníamos la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Entonces surgió ahí la idea de hacer un nuevo código que felizmente
encontró acogida en el presidente de la República de aquel entonces. Justo me nombran ministro de Justicia, ¿no? En ese momento, un 8 de febrero del 65, ¿sí? Y el 1 de marzo el presidente de la República estaba firmando el decreto supremo para hacer un nuevo código, ¿no? Yo fui, lo primero que vamos a hacer es un nuevo código civil. Y después preocuparnos de los seres humanos, de los niños, de los que sufren detención, etcétera. Las dos cosas simultáneamente. Trabajamos casi 20 años, ¿no? ¿Sí? Como lo ha dicho el doctor Hunskov, hasta 1984, en julio se promulga y entra en vigencia el 14 de noviembre del mismo año. En su momento fue un código moderno y todavía sigue siéndolo en ciertos aspectos, sí se le mantiene siempre renovándolo. Y ahí tenemos al doctor Mario Castillo, que va a ser el que nos va a ayudar en mejorar el Código Civil, porque él tiene un gran criterio y conoce mucho el derecho. Entonces, de él depende mucho que podamos ayornar el código. El Código Civil, en la parte de personas, mejoró bastante, porque tuve la fortuna de vivir en Europa, con sede en Roma por 5 años y medio, y tuve oportunidad de ir a muchos congresos, de conocer a grandes juristas, hasta de ser profesor en las universidades de Nápoles, de Siena. Me vinculé y me consideraron finalmente uno de los suyos en Italia. Nos queremos mucho con los viejos profesores, Rescigno, Bianca, Busnelli, Vicentini, todos ellos. He colaborado en sus libros de homenajes, han venido a Perú, han estado en nuestros congresos, hicimos grandes amistades. Últimamente, aunque no salió en ningún periódico, el año 2003, he tenido el gran honor realmente de que me han nombrado miembro honorario de la Asociación de Civilistas Italianos, que en este momento preside el profesor Alpa, Guido Alpa. Para mí ha sido un gran honor, inesperado realmente, y es la primera vez que me refiero a este nombramiento, ya que estamos entre colegas. Como digo, no salió en ninguna publicación, nadie en Perú lo sabe, es la primera vez. Creo que usted, Enrique, sí lo sabe porque es uno de mis grandes y queridos discípulos, Enrique Barsi, justo alumno de esta universidad donde enseñé por 12 años, hasta que a los 70 años me dijeron, ya usted está viejito, mejor se aparta, ¿no? Y sigo durando 20 años más, ¿no? Pero así son las cosas. Pues bien, hay que ver cómo dura uno, ¿no? Que es lo más importante. Durar no significa mucho. Yo creo que hay algunos aportes, por eso es que recogí mucha información en Italia y en todos los países. Estaban haciendo el anteproyecto de Código Civil francés, ¿no? Estuve con el decano de aquella época y le dije, ¿y por qué no publican esto? Y con una sonrisa me dijo, nunca cambiaremos el código de 1804, porque es un honor para Francia haber sido el país que dio al mundo el primer código civil como hoy se concibe. Y así fue. El Código Civil francés de 1804 es una fachada hermosa de ese siglo, pero por dentro hay una construcción de concreto armado. Quedó la fachada, para orgullo, como digo, de los franceses. En el libro de personas, tal vez un aporte que ha sido bastante destacado, entre ellos por Juan Espinosa, justamente uno de mis discípulos también, ese que es el primer código
que en vez de concebir 2 sujetos de derecho, se refiere a 4. La persona llamada natural o física, la llamada jurídica, que yo le llamo organización de personas inscritas, la llamada irregular o de hecho, que yo le llamo organización de personas no inscritas, que el código regula. Es el primer código también en el mundo que regula este tipo de, que todavía siguen siendo de hechos irregulares por la ley de sociedades mercantiles de Perú, que no se han puesto al día todavía. Hay que decir, doctor Hunskov, ¿ah? Que hay que cambiar eso, ya, que han pasado ya 31 años, ¿no? Y todavía siguen con organizaciones de hecho. Yo creo que es un aporte interesante, porque realmente las organizaciones de personas no inscritas, de hecho, son personas, son sujetos de derecho, igual que las personas jurídicas. El único pecado que tienen es que no se han inscrito y que por lo tanto los miembros no gozan del privilegio que tienen los miembros de la organización de personas inscritas o personas jurídicas. Y también es el primer código en el mundo civil que considera el concebido como sujeto de derecho. Yo sé que en muchos países quisieran que en sus códigos apareciera el concebido, pero todos sabemos las resistencias que hay para cambiar un código. Aquí el doctor Pizarro lo conoce muy bien, por supuesto, el doctor Moisés Espanés. ¿Cuántos proyectos han habido en la Argentina? Por lo menos 4, que yo conozco. Y al fin, ahora, han hecho un gran cambio también, una de las tendencias de unificar el derecho civil y el comercial en un código. Creo que es el primer código en el mundo que si no estoy bien informado, que realiza esta tendencia tan anhelada por tantos juristas en muchos lugares del mundo. Otro aporte ha sido el artículo 17, que se refiere a la acción inhibitoria. Es decir, que las personas, bien lo sabemos, pueden accionar frente a una amenaza, para que la amenaza cierta e inminente se detenga, o un daño continuado para que cese. Ese es otro aporte que el profesor Busnelli, por ejemplo, en Italia lo ha destacado mucho. Otro aporte del código, en la parte de personas, es el primer código civil también en el mundo que en su artículo 1985 recoge el daño a la persona, que recién en Italia estaba trabajándose. Yo diría que, aparte de otros temas menores, estos son los 3 aportes más importantes, novedosos, del Código Civil peruano. Hay otros menores, pero no voy a perder tiempo en referirme a ellos. Pero así como hay aportes, hay errores gravísimos en mi concepto. Pero la comisión éramos de 9, y yo era un voto. Y a veces mi opinión, lógicamente, era minoritaria. Me refiero, por ejemplo, al artículo 3, que se refiere a la capacidad en general. La tendencia que hay en muchos sectores de nuestros operadores del derecho es en hablar de la capacidad de goce y la capacidad de hecho o de ejercicio. Y no hay tal. La capacidad es una. Es la capacidad y su ejercicio de esta capacidad. Si yo tengo la capacidad de comer y me pongo a comer, estoy ejercitando mi capacidad de comer. Entonces, esa llamada capacidad de goce nunca se pierde. Todos tenemos la misma capacidad, los mismos derechos. Aunque algunos no podamos ejercitarlos, el concebido no lo puede ejercitar aquel que ha perdido su estado de conciencia.
pero tienen sus representantes. Y este artículo 3 del Código dice que la capacidad de goce, dentro de esta concepción un poco, para mí ya superada, de dividir la capacidad en dos como si fueran dos cosas autónomas, independientes, cuando es la capacidad y su ejercicio, ¿no? Yo tengo la capacidad de caminar y ahora camino. No son dos cosas, la capacidad de caminar y mi caminar. Soy yo el que está caminando, es la capacidad la que se está ejercitando, digamos. Y desgraciadamente, desde mi punto de vista, repito, el artículo 3 dice que puede haber salvedades, excepciones, o sea, casos en que no se tenga esta capacidad. Yo he revisado el Código Civil argentino y en esta parte me parece que se podría discutir, justamente. Bien. El otro error grave para mí es el artículo 78, que hace algo que por lo general los códigos no deberían hacer, definir, porque es la doctrina. Los códigos prescriben. Sin embargo, el artículo 78 se trata de definir la persona jurídica. Este invento de la patentística alemana que Savigny difundió en el mundo, dice este artículo 78 que la persona jurídica no tiene miembros, es un fantasmita, no tiene propiedades. Y esto es un absurdo. Y es sujeto de derecho y no tiene seres humanos, que son la base de todo sujeto de derecho, individual, en este caso, asociativo, colectivo. O sea que es una definición increíble. Y lo curioso es que yo traté de modificar este artículo y no pude. Pero me encargaron. Yo no había definido lo que es la asociación, la fundación. Hay otro aporte, es el comité, el primer código civil del mundo que hace que el comité sea persona jurídica. Sí, estas tres. Y me encargan de que yo las defina. Y yo digo, pero ¿para qué definirlas? Pero insistieron. Entonces ahí me cobré la revancha y apliqué la teoría tridimensional del derecho. Y se dice, la asociación es una organización de personas que persigue fines valiosos, etc. O sea que están los tres elementos: seres humanos, valores y normas reguladoras, que son los tres elementos que en interacción forman lo que se llama el objeto del derecho según esta teoría. Pues bien, estos tres artículos hay que corregirlos, definitivamente. Doctor Castillo, usted es el gestor, pues, de tantas cosas. Mire usted, yo confío en él porque es un hombre de acción, no solamente es un talento jurídico, sino, como yo fui en mis buenos tiempos, también de acción. No somos de la torre, sino que estamos también pisando tierra, aterrizamos. Pues bien, no me voy a referir ya más al derecho de las personas, porque de eso lo sabemos. Solamente he querido marcar estos temas, los aportes y las deficiencias graves. Quisiera más bien referirme a un asunto que me está inquietando en estos tiempos. ¿Cuáles son las tendencias del derecho actualmente? ¿Cuáles son las tendencias? ¿En qué aspectos hay tendencias nuevas a cambios, a superación de instituciones? Y yo he hecho aquí una especie de inventario y he encontrado 33
La última es la autonomía de la voluntad. La libertad. Cuando sabemos que el ser humano es un ser libre, el mundo ha cambiado, ya no somos un animalito racional, igual que el chimpancé. La revolución es grande y todavía los juristas a veces no la percibimos. Que el ser humano ya no es, de hecho ya no protege a un animalito racional, protege a un ser libre que decide por sí mismo. Y entonces, esto ha originado pues grandes cambios. El origen de esto está el cambio. El mundo ha cambiado en el siglo XX. El siglo XX pasó fugaz, pero es el siglo para mí filosóficamente más denso. Y eso, comparándolo con los griegos, para mí es el más denso. Yo era estudiante cuando, entre las dos guerras mundiales, surgía la escuela de la filosofía de la existencia, peyorativamente llamada existencialismo. ¿Cómo se burlaban los filósofos de mi época? Yo era estudiante, el existencialismo. El existencialismo ha sido el gran aporte al mundo. Los filósofos ya no se preocuparon de las cosas exteriores, del ser de la mesa, hay mesa. No, ahora vamos a ocuparnos del ser del hombre. Y por primera vez se ocupan del ser del hombre, la Escuela de Filosofía de la Vida o de la Existencia, y descubre que el ser del hombre es libre. Hay gente que no se siente libre porque la libertad no se puede definir. Es como Dios. O usted siente a Dios o no lo siente. O usted siente que es libre o no lo siente. Son dos casos así extremos en la vida de una persona. Pues yo aposté siempre por la libertad, no sé por qué, creo que desde que nací con ese trauma. El trauma de la libertad. Y me he dedicado toda mi vida a tratar el tema de la libertad sin darme cuenta, muchas veces. Pero no solamente en la cátedra, sino también en las calles. He luchado contra las dictaduras, he estado preso en la época del general Odía, del dictador. Y ahí me di cuenta que lo libre que era. Sigo siendo libre, lo que se está limitando son mis libertades, el ejercicio de mi libertad, que es otra cosa que yo estudié, la libertad y las libertades, los constitucionalistas, y no es así. Es también como la capacidad, es la libertad y su ejercicio. En este campo, pues, la libertad ha hecho que vaya a prisión, o en la época del señor Fujimori, también no fui a prisión, pero me rebuscaron las cuentas bancarias, por todas partes, porque yo escribí contra Fujimori cuando todavía aquí nadie escribía. Y eso que cuando fue presidente constitucional me designó para negociar con Chile la devolución del muelle de Arica, una gran distinción que me hizo. Pero eso para mí no valía, lo que valía era la libertad. Y por eso apenas el 5 de abril de 92, él da un golpe, autogolpe. Yo renuncié el día 7 a toda esa posición que tenía. Pues bien, en este inventario de tendencias, digo, su origen está en la filosofía de la existencia. El ser humano por primera vez se presenta como un ser libertad. Tu ser no es la razón, como decía Boecio en el siglo VI y después Aristóteles, etc. Tu ser es la libertad. La razón es una de las capacidades intelectivas, como tu esfera sentimental o tu voluntad. En eso el perrito y yo nos parecemos tanto en mi casa. El perrito tiene una inteligencia elemental
el perrito es afectuoso. Hay que ver cómo agita la colita cuando yo llego, pone las patas acá, me da un abrazo, me lame, me da un beso. Caray. Y le digo, siéntate. Tiene voluntad, se sienta. ¿En qué nos diferencia el perrito y el dueño del perrito? En que el perrito no es libre y el ser humano es el único ser en la naturaleza que es ser libre. Acaba de darse en Perú una ley simpaticísima que protege a los animales domésticos y silvestres. Y yo me río. Todavía no queremos reconocer los seres humanos que somos animales. Igual que el chimpancé, casi más del 95% de gente que nos compartimos con el chimpancé, somos animales, mamíferos, igual que el chimpancé, que el perro. Y aquí dice, animal, es un insulto, yo me río cuando me están describiendo, ¿no? Se han olvidado de la parte de la libertad, pero por lo menos la apariencia es esa, ¿no? Entonces, esto de la libertad, pues, es un hallazgo extraordinario. Todavía no tenemos conciencia del cambio que hay en el mundo. Y está cambiando todas las ciencias humanas. Todas las ciencias humanas están cambiando. Fíjese que qué coincidencia que en 1948, recién hay la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 1948, siglo XX, cuando ya en los años 30 había surgido la filosofía de la existencia, que decía que además de ser libre, el ser humano era coexistencial y temporal. Nuestra naturaleza es coexistencial. La sociedad no está fuera de nosotros, cada uno de nosotros es social y por lo tanto tenemos la necesidad de reunirnos para realizar en conjunto proyectos en común. La sociedad es una abstracción, es un resultado de la reunión de los seres que realmente somos sociales. Por eso la coexistencialidad está en la naturaleza del ser humano y no fuera de él. Y la temporalidad también. Qué maravilloso, el ser humano es un ser temporal, desde la concepción hasta la muerte. Tenemos nuestro tiempo, que yo le llamo existencial, dentro del tiempo cosmogónico, cosmológico, nuestro tiempo. Y en ese tiempo tenemos que realizarnos como seres humanos, en el doble sendero de nuestra perfección personal para poder servir mejor a los demás, que es al final la misión de todo ser humano. Pero cuanto mejor sea usted, mejor vas a enseñar y vas a ser ejemplo, y la educación es ejemplo, todo lo demás es secundario. La educación es ejemplo. Y cuando faltan paradigmas en una sociedad, cuando faltan maestros, es el desastre. Cuando vemos que el señor Fujimori roba o que el señor, etcétera, hacen lo mismo, esos son los paradigmas. Eso ve la juventud. Si él roba, ¿por qué yo no? Entonces hay una desmoralización social. Qué mala suerte la de nuestro país, por Dios, de haber caído en este tipo de presidentes. He mencionado uno, pero puedo mencionar a más de uno, obviamente. Pero no quiero hablar de política porque yo no soy político. Nunca he sido diputado ni senador, nada. Fui ministro por casualidad, por accidente, porque me agarraron un día el presidente Belaúnde, que era mi amigo. No, yo me estaba yendo a la Sorbona, era profesor invitado, ya tenía mis pasajes, todo. Le dije, voy 24 horas, le dije a mi mujer, no, yo no acepto, nos vamos, ya estamos. Qué mejor para mí ser profesor visitante en la Sorbona, si es mi anhelo, para perfeccionarme. Un ministro, pues, si está un mes, un año, 2 años, generalmente no lo dejan trabajar. Pero mi mujer me llamó al orden, ¿eh? Me llamó al orden. ¿Cómo te llamas a servir a tu país si en ese momento te niegas? ¿Para qué has estado en política? ¿Para qué has fundado 2 partidos políticos? Qué idealista fui, fundé 2. Terrible, ¿eh? Bueno,
el ser humano no solamente es libre, sino es idéntico a sí mismo. Todos los seres humanos somos iguales, pero me olvidé de la ley de los animalitos. Yo a veces tengo estos vacíos y regreso cuando me doy cuenta que me he olvidado de algo. Esta ley de protección a los animales domésticos y silvestres se olvida de nosotros, los animalitos urbanos y rurales. La ley debió haberse, el título, Ley de los Animales No Humanos. Es lógico, pero aquí le han llamado con este título que para mí es desafortunado. Entendemos de lo que se trata, pero no es lo deseable. La dignidad. La dignidad es para nosotros pues algo muy importante. La dignidad es el sostén de todos los derechos. Este concepto lo escuché por años y nunca ningún profesor me explicó qué era la dignidad. Hablábamos de dignidad, pero yo no sabía qué era. Ah, porque somos dignos y la dignidad. Bueno, hasta que un día me puse a pensar, bueno, y yo también estoy hablando de dignidad y no sé lo que es la dignidad, ¿qué les voy a decir a mis alumnos? Y me puse a estudiar pues un poco y llegué a la conclusión que el ser humano es digno, tiene dignidad, porque es el único ser libre e idéntico a sí mismo. Entonces, en eso reside la dignidad, filosóficamente hablando. Ahora, en términos religiosos, la dignidad reside en que somos imagen y semejanza de Dios, pero ese es un concepto, es una creencia, ¿no?, que algunos pueden aceptar y otros no. Felizmente las ideas se exponen, pero no se imponen. Bien, ¿cuáles son estas tendencias actualmente? No me voy a referir a las 33, porque es para un cursillo, pero a las que veo aquí, que me han parecido las que deberían encabezar. El Código Penal peruano habla de penas privativas de la libertad. Y la libertad no se le puede privar al hombre, si es su ser, solamente con la muerte. Entonces, ¿cómo se puede llamar penas privativas de la libertad? Ahí está el error entre la libertad y su ejercicio. Lo que se priva al recluso, al interno, es del ejercicio de su libertad en gran medida. Y esto lo comprendí cuando estuve preso. Yo estuve preso y podía caminar, podía fumar, podía escribir, podía leer un libro. Qué lindo libro que leí, yo le agradecí muchos días por que me permitió leer ese libro tranquilamente, sin que nadie me molestara, no hay teléfono, nada, ¿no? El ambiente espiritual de nuestro tiempo, de Jaspers. Lindo libro, me marcó mucho ese libro que leí en prisión, justamente. Pues bien, entonces yo creo que una gran tendencia debe ser a decir que lo que se limita es el ejercicio de la libertad, se restringe el ejercicio. Yo cuando estaba detenido me di cuenta de eso, vivencialmente, que no podía hacer muchísimas cosas, pero sí algunas. Inclusive en un PAN metí una carta protestando porque la dictadura, no sabíamos por qué estábamos detenidos, no teníamos abogados, no teníamos comunicación con nadie. Entonces yo escribí una cartita en la comida que me llegaba de mi casa. Le quité la migaja del pan, metí una carta protestando. Y salió la carta en un diario. Qué irresponsable fui. Pero para mi suerte,
el día anterior había salido un editorial del diario El Comercio, que en esa época era muy importante, sigue siendo, pero ya no con la fuerza que tenía antes, donde le decía a Odría: si hay pruebas del delito que usted les imputa, muéstrenlas. Y si no, general Odría, libérelos. Justo me liberaron. Si no hubiera ido, me hubiera caído un castigo muy serio. La irresponsabilidad de los jóvenes, sin duda. Precisamente el mundo actual, debido a esta nueva configuración del ser humano, está en un periodo de transición entre dos épocas. Dentro del campo jurídico podemos decir de una concepción individualista y patrimonialista, buscándose más bien un humanismo solidario. Los códigos, a partir del código francés, son individualistas y patrimonialistas. Lo que se protege principalmente es la propiedad y después el ser humano. Yo creo que esto, así como la Revolución Francesa trajo tanto de positivo, en este aspecto del individualismo patrimonialista, yo creo que como fueron los burgueses los que hacen la revolución, pues se apropian de las tierras de los señores feudales. Y entonces para ellos el acceso a la propiedad fue muy importante. Y por eso quisieron defender, antes que ellos, defender la propiedad. Esa es la interpretación que yo tengo, puede ser que esté equivocado. Pero el Código Civil francés dice: la propiedad es un derecho absoluto, inviolable y sagrado. Hoy sabemos que no hay derechos absolutos. En cuanto a su ejercicio, todos son limitados. Segundo lugar, que no hay derecho que no sea violable, hasta la vida. Es una aspiración ética, pero no jurídica. Y finalmente, si hay algo sagrado, pues no es la propiedad, es el ser humano. O sea que esta posición del Código francés ha sido superada. La tendencia es justamente a que sea la persona, el ser humano, quien tenga la prioritaria protección del derecho y no la propiedad. Y esto lo podemos ver en las constituciones de Perú. ¿Qué dice el artículo 70 de la actual Constitución? Esta es Constitución de 1993, hecha en el periodo de la dictadura del señor Fujimori. Dice: el derecho de propiedad es inviolable. ¿Todavía siguen? ¿Ah? Eso no lo dicen de la otra propiedad. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Utilizan el bien común y no el interés social. Porque el bien común nadie lo entiende, pero en el fondo eso es interés social. Muy bien escrito en realidad. Entonces, esto es la Constitución del 93. La del 79, que es preciosa, tiene un preámbulo hermoso. Esta Constitución, en su artículo 124, si mal no recuerdo, ¿sí? Fíjese lo que dice, el año 79, hecha en un congreso constituyente, con todos los partidos políticos, gente de primer nivel, ¿verdad? Dice: la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social. No dice que es inviolable, no. Dice: se utiliza en armonía con el interés social. Cosa que en la del 93 evidentemente se le da una redacción apropiada
a la mentalidad de los que hicieron esa Constitución. El Estado promueve el acceso a la propiedad en todas sus modalidades. Y es verdad, el día que todos sean propietarios, viviremos en paz. Tiene razón nuestro Hernando de Soto cuando proclama por el mundo esto que sorprende a todos y es una verdad. El día que todos tengan una propiedad van a tener algo que defender y nada que atacar. El ideal es eso, difundir la propiedad, ¿no? Y aquí se demoran en dar los títulos de propiedad a tantas comunidades que reclaman sus títulos de propiedad sobre la tierra para tenerlos tranquilos y no en zozobra y en rebeliones constantes. Ven ustedes entonces que estamos en un periodo de transición. Hay corsis y recorsis. Por ejemplo, la Constitución de 93 es un retroceso frente al del 79 en esta materia, por la mentalidad de la gente que indudablemente redactó ambos textos. Otra tendencia que ya he mencionado, me avisa por favor cuando me paso de los 15 minutos o de la media hora, porque yo soy de los que ni se da cuenta y así sigue, por eso me pasan papelitos, le quedan 5 minutos, ay qué bueno, ya sé. Pero aquí nadie me va a pasar papelitos, esa es mi preocupación. Pero tengo aquí el doctor García, que es mi colaborador, me va a jalar el saco. Bien, entonces, otra tendencia es a que la libertad no es dual, que no hay la libertad y las libertades, es la libertad. El ser del hombre es la libertad que yo le llamo ontológica, y esa libertad se vuelca al exterior. Lo más que puedo decir de la libertad es que la capacidad de decidir por uno mismo como de Dios es omnipotente, pero son adjetivos. La libertad ontológica es la que decide mi vida. A veces renuncio a decidir por mí mismo y es un acto libre. Que renuncien otros, que decidan otros por mí. Que es fácil para quitarse de encima la culpabilidad. Entonces, la libertad se vuelca al exterior, que es la libertad que yo llamo fenoménica, es el fenómeno, lo que aparece, lo que luce, lo que brilla en el mundo. En este momento, las decisiones son subjetivas. Yo en este momento estoy decidiendo algo que ustedes no perciben. La libertad se percibe justo cuando se convierte en ejercicio, en acto. Van a ver ustedes lo que he decidido. He ejercitado mi libertad, no son dos, es la misma. Entonces este concepto de dualidad de la libertad y las libertades es un tema que ya está en trance de ser superado. Por supuesto que todas las ideas que yo expongo merecen desaprobación de muchas personas, como es lógico. Como digo, las ideas se exponen, no se imponen, jamás. Que Barsi sabe que yo en el Perú, a pesar de que me han dado golpes fuertes, nunca he polemizado con nadie. Nunca, nunca. Me han dicho de todo, hasta me han dicho cosas sobre mi persona, ya no sobre mis teorías, sino... Yo nunca he respondido. Cuando los agravios a uno no le llegan, pues ¿para qué responder? Y en segundo lugar, si hay otra posición, la respeto. No voy a decir la mía es la verdadera, tú estás equivocado. No, señor, hay dos posiciones. El mundo jurídico decidirá con los tiempos. Aquí el daño al proyecto de vida ha sido combatido terriblemente, porque los profesores que enseñaban la materia nunca habían oído hablar del daño a la persona, ni del daño al proyecto de vida que yo traje de Europa. En el año 1965 se difunde por toda América, como lo reconoce Jorge Mosetti Turraspe en su libro El valor de la vida humana, tercera edición. Porque yo venía de Europa, que se estaba creando. Entonces aquí en América era la primera vez
que se oía. Entonces los profesores de la materia, los alumnos me preguntaban, profesor, ¿y esto? Ah, no, eso es un invento de Fernández. Simplemente. Y así fue. Yo nunca he polemizado, jamás. He respetado, como yo soy libre, respeto profundamente la libertad de los demás, justamente por eso. Pues bien, después tenemos el objeto de estudio del derecho. Yo creo que ya está por aquí, ya tenemos que terminar. El objeto de estudio del derecho. Ingresé a primer año de Derecho en 1945. El profesor de introducción al derecho era una eminencia, un filósofo del derecho, Juan Bautista de la Valle. Y el primer día yo había estudiado humanidades, letras se llamaban, estudié 4 años y estudié mucho filosofía, descubrí el existencialismo siendo alumno, y llegaban los libros y yo era el primero antes que los profesores en leer justamente, llenar con lo que quiera. Dado A debe ser B, O, no B debe ser S, la vida humana debe ser respetada, O, si se transgrede la vida humana debe ser una sanción. Entonces decía, pero después decía, pero hay otro sector que dice que la escuela es natural, que es la justicia, el objeto de estudio del derecho. Y una tercera que dice que es la conducta humana, los norteamericanos, los europeos del norte. Entonces yo me quedé perplejo. ¿Cómo? Y estoy estudiando una materia en donde el profesor dice que hay 3 posibles objetos, ¿cuál de los 3 voy a estudiar? Y entonces ahí me vino ya esta preocupación. Esto no puede ser. Y como había estudiado filosofía, empecé a pensar, ¿cómo es posible que una ciencia, porque sí hay 3 objetos, pero ¿cuál de los 3 es? ¿Qué voy a estudiar? ¿La norma jurídica? Estudiaría lógica jurídica. ¿Voy a estudiar la justicia? Estudiaría axiología jurídica. ¿Voy a estudiar las conductas humanas? Estudiaría ontología jurídica. Entonces, ahí me vino esta perplejidad, esta angustia, de saber qué es lo que tenía que estudiar, qué es lo que estaba estudiando. Entonces empecé a pensar, ¿no? ¿Es posible que un objeto tenga a su vez 3 objetos o más? Que en interacción dinámica, por cierto, puedan llegar a formar un nuevo concepto. Y pensé en Dios, 3 personas y un solo Dios. Ninguna de las 3 personas es Dios, pero ninguna puede faltar. El concepto de Dios, 3 personas, 3 objetos. Después en el motor, pensé en el motor del automóvil, tantas piezas que interactúan. Saca una, se paraliza el motor. Ah, aquí está el motor, no. Esa es una de las piezas, que en interacción con otras nos hace pensar que eso se llama motor, el concepto motor. Pero el que fue decisivo ya para la juventud, y que hasta ahora se recuerdan y se ríen, ¿eh? ¿Cómo se ríen? El pisco sour. El pisco sour es pisco, limón y azúcar. No es un pisquito puro, no es una limonada, no es un agua azucarada. Es la interacción química de 3 objetos diferentes para llegar a uno nuevo, pisco sour. Ah, dije, aquí está la solución. El derecho el objeto de estudio del derecho es la interacción de vida humana, Caín mata a Abel, se valora la vida humana, es injusto que Caín mate a Abel, y se formula la norma, está prohibido matar. Y justo esto fue estudiante, fue mi tesis de bachiller como estudiante. Se llamó Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, que por supuesto nadie le hizo caso. Y yo empezando por... Estuvo 37 años sin publicarse, hasta que la descubrieron, y por un buen tiempo me persiguieron para publicarla, y 2 colegas, David Sobrevilla y Domingo García Belaúnde, me presionaron. Y justamente en Brasil el profesor consagrado,
Miguel Reale, 15 años mayor que yo, profesor de una destacada universidad, había llegado a la misma conclusión, pero por diversos caminos. Yo partía de la filosofía y él partía de la filosofía del derecho. Él decía que los 3 elementos, el más importante es la norma, y yo decía el más importante es la vida. Si Caín no mata a Abel, ¿de qué derecho hablamos? ¿Qué cosa valoramos? ¿Qué cosa regulamos? Normamos. Entonces surge así la teoría tridimensional como un aporte peruano del año 1950, en esta tesis que se publica después como libro 37 años después, 1987, con el nombre El derecho como libertad. El derecho como libertad. Porque el editor dijo, ¿qué? Bosquejo, por determinación ontológica de derecho, eso no lo va a entender nadie. Este libro no se va a vender. No. Entonces le cambiaron el título. Y ahora está en la 3ª edición, ya vamos para la 4ª. Han pasado 65 años, creo, de ese librito que todavía es la teoría tridimensional. Pues bien, lo que pasa es que Reale era un profesor y tenía... conocen la teoría tridimensional más por Reale que por este estudiante peruano, que llegó a la misma conclusión. Y la finalidad del derecho es otro tema que me preocupó. La finalidad. A mí me enseñaron, la finalidad del derecho es perseguir la justicia. Campanita. Ah, mi campanita está por allá, yo que estaba por acá. ¿No ve que el doctor Castillo está en todos? La comprobación más cierta de lo que digo. Es mi socio por eso. ¿Ah? Porque somos los dos así activos. ¿Ah? Estamos en todas, trabajamos. Pues bien, la finalidad del derecho, yo pensé, no es la justicia. La justicia es un valor que persigue que la sociedad se organice en términos tales que todos tengan oportunidades, o dicho en otras palabras, un mínimo de bienestar. Esa es la justicia. Nunca se cumple a plenitud, todos los países, las naciones tienen sectores de pobreza extrema que no tienen oportunidades, que son libres y no saben qué hacer con su libertad, no la pueden ejercer. Están pensando en sobrevivir, qué comeré mañana. Pues bien, yo pensé que la justicia era un medio que organizaba a la sociedad en tal forma que todos, siendo libres, podían sentirse y ejercer su libertad. Entonces, la justicia es un medio para lograr el fin, que todo ser humano pueda realizarse como tal. Y hay un producto final, la paz. Conseguida la justicia y la libertad, tenemos un resultado, la paz. Voy a enumerar solamente los otros temas. Clasificación del derecho, que no es ni público ni privado. Unificación del derecho civil, los 4 sujetos a que me referí. La situación jurídica subjetiva, tema muy importante también. Situación jurídica subjetiva, que todo derecho conlleva deberes y todo deber conlleva derechos y que no hay derechos puros ni deberes puros. El artículo 19 del Código Civil sobre el nombre dice, el derecho al nombre es un derecho y un deber. Eso se puede decir de todos los derechos. Y el primer deber íncito en todo derecho es no dañar en el ejercicio de tu derecho. Ese deber está en todos los derechos. Y aquí cuando era profesor, tenía derecho a cobrar pues mi remuneración. Y había un letrero que me ponían, solo se paga los días miércoles y viernes de 11 a 12. ¡Ah, caramba! El deudor tiene el derecho de fijarme condiciones para el pago. Pues bien, otro tema interesante es la enumeración de derechos, dice el artículo 3,
de la Constitución actual, 4 de la anterior, no excluye a aquellos que se fundan en la dignidad. Este es un gran triunfo. A mí me enseñaron que los derechos eran los que estaban en las normas y que aparte de eso, los demás no eran derechos. Y aquí hay derechos que no están en el ordenamiento jurídico positivo, pero que se fundan en la dignidad. Y aquí viene otro tema. ¿Existe en realidad el derecho natural? El derecho es creación humana. Yo no he nacido con estos derechos. Son exigencias existenciales. El ser humano exige que se respete su vida y entonces el derecho pone en la norma, prohibido matar. Entonces el derecho, lo que es natural en todo caso es la moral. Eso sí es natural, una moral natural, una moral de acuerdo a cualquier religión. La moral exige. Casi todo el derecho se funda en la moral. Sí, ahorita termino. Voy a citar Del Vecchio para terminar. Giorgio Del Vecchio tiene una figura interesantísima. 2 círculos concéntricos. No sé cómo se llamarán ahora. Es decir, que la superficie de uno invade algo poco de la del otro. Y Del Vecchio dice, derecho y moral son la superficie mayor, y la menor, esos casos en que el derecho desoya la moral, como por ejemplo la pena de muerte, tendencia que actualmente también, lo sabemos, está tratando de que no persista. Bueno, no se debe decir derecho de la personalidad, como dicen en Argentina. No, personalísimos. Es que todos los derechos son personalísimos. La personalidad es algo psicológico, es el perfil de uno, su manera de ser. Ah, este no carece de personalidad, no tiene una personalidad fuerte, pero es una característica de la persona. Los derechos no son de la personalidad, sino de la persona. Y yo estudié como derecho de la personalidad y mis maestros hablaban de eso. Mario, para la próxima sigo. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Fernández Cesareo, y es el turno del profesor Enrique Barsi Rospigliosi, quien nos tratará un interesante tema de derecho de familia. Enrique. Buenas tardes. Agradecer a Mario y a la asociación por esta oportunidad que me brinda de partir con ustedes, estar presente aquí en esta tan importante reunión, junto con mi maestro y con Eduardo Zambricia, a quien conozco hace un buen tiempo. Bueno, me han convocado para tratar el tema del derecho de la familia, que es un tema novedoso, cambiante y revolucionario, no solo en nuestro medio, sino que creo que a nivel mundial, ¿no? Porque la familia está conformada por sujetos, por individuos, por personas, y estas son cambiantes, son variables, ¿no? Por la coyuntura política, social, económica, en fin, por toda una serie de factores. De manera tal que la familia está en una constante evolución, y esta evolución ha impactado enormemente, no solo en el Código Civil, sino en todo el conjunto de normas que han venido dictándose con la finalidad de redireccionar o canalizar lo que es la finalidad de la familia. Uno de los grandes temas que ha convocado el derecho de familia en el Perú es justamente ponerse al día con las legislaciones más contemporáneas, con las doctrinas más contemporáneas. Y uno de los grandes pasos que se ha dado en nuestro medio es reconocer de que no podemos hablar solo de un tipo de familia, sino que hay varios tipos de familia. Nuestro Código Civil está hecho
bajo un molde de la familia matrimonial, porque es básicamente el estándar o la visión o el anhelo que tiene el Estado de que todo se cree o se estructure en base al matrimonio, y esa no es la realidad social. Es que debemos tomar en cuenta que nuestro Código Civil de 1984 en materia de derecho de familia siguió muy al costado, muy de cerca al Código Civil de 1936 y también al Código Civil de 1852. En verdad no hubieron muchos cambios, ¿no? Y es por esto que hoy en día nuestro Código Civil, al tratar a la familia dentro de esta estructura del matrimonio, ha quedado tremendamente corto. Ha quedado tremendamente corto por la sencilla razón de que hoy las uniones convivenciales o las uniones de hecho o la familia extramatrimonial viene siendo básicamente la regla y el matrimonio viene siendo la excepción. Situación que se condice con nuestro Código Civil, por nuestro Código Civil con la justa tiene un artículo, que es el artículo 326, que nos refiere a las uniones de hecho, lo que también denominamos nosotros la convivencia o el concubinato. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un tremendo desfase entre lo que el derecho manda y lo que la sociedad exige. Pero sin embargo, la jurisprudencia y algunas legislaciones, algunas normas que se han ido dictando a lo largo del tiempo, han venido reconociendo paso a paso y poco a poco la gran trascendencia que tienen las uniones convivenciales en nuestro medio. De arranque, por ejemplo, tenemos de que hasta hace un buen tiempo la jurisprudencia había reconocido el derecho a alimentos, el derecho de orfandad, el derecho de viudez, el derecho a la seguridad social de los convivientes, pero esto a nivel jurisprudencial, tomando en cuenta un criterio de interpretación amplio en el sentido de que las uniones convivenciales vienen generando familia. Hasta que finalmente se ha modificado el Código Civil y hoy en nuestro medio las uniones convivenciales o los convivientes tienen un derecho a heredar y se está canalizando incluso la posibilidad de formalizar las uniones estables vía un proceso judicial o vía un proceso notarial, con el hecho de que los integrantes de estas familias se sientan protegidos para mañana más tarde puedan acceder o puedan solicitar el reconocimiento de sus derechos económicos. Pero ahí fíjense ustedes que tenemos, por ejemplo, este tema que no cuadra en la realidad del Código Civil y la realidad social. Pero, sin embargo, debemos reconocer de que el Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido también un nuevo tipo de familia. No es un nuevo tipo de familia creado en nuestro medio porque esto ya había sido discutido, planificado y difundido en otras realidades, en Brasil, en Argentina, en Francia, en Alemania, lo que se conoce como la familia ensamblada, ¿no es cierto? Esas parejas que nuevamente se vuelven a unir como consecuencia de matrimonios destruidos o que se han disuelto matrimonios y vuelven a juntarse. Entonces el tema está aquí en establecer cuáles son los derechos que tienen los hijos individuales o los hijos de cada quien con los hijos comunes. Y en nuestro Tribunal Constitucional llegó a establecer que todos los hijos, sin excepción, sean comunes o sean individuales, tienen exactamente los mismos derechos, ¿no? Y obviamente entró también a discutir cuestiones un poquito más puntuales, ¿no? En el sentido de que ya no debería hablarse de hijastro, de madrastra, de padrastro, sino que debería denominarse el hijo afín, ¿no? Al menos esa fue la tendencia que estableció la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero curiosamente, hace 2 semanas se ha dictado una ley que tiende un poco a restringir y a penalizar lo que es la violencia familiar, pero ha vuelto a tipificar a los integrantes de las uniones ensambladas, ¿no es cierto?, como hijastro, madrastra y padrastro, ¿no es cierto?, apartándose de lo que ya había establecido, ¿no?, como un criterio predefinitorio, la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ahí tenemos una gran materia que tenemos que seguir estudiando nosotros en lo que se refiere a las uniones convivenciales, cómo darle, ¿no es cierto?, la real dimensión y el real posicionamiento en nuestro medio. Otro tema que en el derecho de familia debemos tener en cuenta nosotros es partir, por ejemplo, de este gran principio del derecho,
¿no es cierto?, que todo estudiante del derecho conoce, creo, desde el primer día de clase. Una ley solo se deroga por otra ley, ¿no es cierto? Pero eso no pasa en el derecho de familia. Porque nuestro derecho de familia, al menos en el Perú, el libro tercero del Código Civil, que termina siendo el segundo libro más extenso del Código, muchas de sus disposiciones ya no están vigentes. Muchas de sus disposiciones ya no vienen siendo aplicadas. Y una de sus disposiciones ha sido declarada inconstitucional, ¿no es cierto? Y esto justamente se da por la específica razón de que el derecho de familia no es un derecho común, no es un derecho específico, sino que el derecho de familia se torna como un derecho tremendamente especial. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que todo el capítulo referente a la sociedad paterno-filial, ¿no?, que está estructurado en base a un sistema de presunciones y de criterios ficticios para poder determinar quién es el padre o quién es la madre, ¿no?, hasta antes de la modificación del Código Civil, en la cual se incorpora la prueba de ADN, terminaba siendo pues tremendamente difícil probar los nexos filiales, hasta que se implanta esta modificación en el código para incorporar la prueba de ADN en los procesos de impugnación o en los procesos de declaración tanto de paternidad como de maternidad. Pero a pesar de eso, vamos a ver nosotros que muchas disposiciones de esta sección de la sociedad paterno-filial terminan siendo inaplicables. ¿Por qué? Porque siguen sustentadas en criterios presuncionales, a pesar de que ya se admite la prueba biológica para poder establecer a ciencia cierta cuál es el nexo biológico de una persona. Por ejemplo, me estoy refiriendo específicamente al caso de que el Código Civil en materia de negación, de impugnación de paternidad, impugnación de maternidad, impugnación de reconocimiento, y en el caso de la impugnación de la adopción establece un plazo para que se pueda accionar, que es un plazo de 90 días, ¿no es cierto?, que mucho establece que es un plazo de caducidad, ¿no? Caducidad en el sentido que se da justamente para que el hijo se sienta pues, no sienta que su estado filial pende de un hilo frente a la situación de que en cualquier momento el padre o la madre va a poder requerir la impugnación de esa afiliación. Es por eso que existe ese plazo de caducidad. Pero sin embargo, ya tenemos nosotros sendos criterios jurisprudenciales que han llegado a establecer que todo tipo de acción, incluso las acciones de negación o de impugnación, vienen a ser incaducibles, es decir, que en cualquier momento se puede accionar sobre el particular. Entonces tenemos ahí que estas normas del Código Civil, que todavía siguen estando en el Código, que no han sido derogadas, han terminado siendo, por ejemplo, inaplicables, ¿no? Como también han terminado siendo inaplicables algunos artículos del Código Civil, por ejemplo, que prohíben que se pueda reconocer al hijo de mujer casada, o que se pueda investigar judicialmente la paternidad del hijo de mujer casada. Esos artículos del Código Civil, a pesar de que no han sido derogados, han terminado siendo inaplicables. Como también han terminado siendo inaplicables, ¿no?, el caso, hasta antes de la modificación del Código, por ejemplo, se inaplicó un artículo del Código Civil en la cual se establecía una prohibición de que los convivientes no podían adoptar, porque el Código Civil establece que cuando se trata de una adopción conjunta, se requiere la autorización del marido y la mujer, de manera expresa, y no hablaban de los convivientes. Y que si en caso solo se trataba de la intervención de una persona, bastaba con la autorización de la misma. Entonces, ¿por qué establecer este criterio discriminatorio de que solo las parejas matrimoniadas podían adoptar y no las parejas convivenciales? Por eso se inaplicó ese artículo y se permitió entonces que las parejas que establecían una vida de relación convivencial pudieran adoptar. Entonces vamos a ver que muchas normas del libro de familia hoy en día, a pesar de no haber sido derogadas, ¿no es cierto?, han terminado siendo inaplicables, ¿no? Una de las grandes discusiones, por ejemplo, que tenemos hoy en día también en materia de derecho de familia, es el régimen patrimonial, ¿no? El régimen patrimonial del derecho de familia es un régimen bastante especial, ¿no?
Es un régimen bastante especial, bastante tradicional, en verdad no hay mucha diferencia con el Código Civil de 1936, y se establece acá simplemente la opción que tienen los cónyuges para poder optar por un régimen, que es el régimen de separación de bienes. Si no se opta por ese régimen de separación de bienes, se impone, ¿no es cierto?, el régimen de sociedades gananciales. La situación está en este momento específicamente, digamos, de un auge de la economía, en base a este gran principio de libertad de la persona, y en base justamente a este criterio que pueden tener los cónyuges para poder definir su vida económica, ¿por qué no establecer un tercer régimen como podría ser el régimen de participación? Que no es un régimen nuevo, que es un régimen tremendamente antiguo. ¿O por qué no permitir también que los cónyuges puedan tener la capacidad de ellos mismos estructurar un régimen económico que se aplique a su vida de relación económica respecto de sus bienes? Ahí tenemos, por ejemplo, un tremendo tema por analizar. Y una de las cosas que ha venido pasando también en nuestro medio, justamente por estos criterios, o esta diversidad de criterios doctrinarios que se presentan muchas veces en el análisis de diversos casos o diversas instituciones, es que hasta no hace mucho la Corte Suprema, en base a la facultad que le concede el Código Procesal Civil, cuando hay un caso interesante, se reúne la sala plena de la Corte Suprema, se reúnen todos los vocales para discutir casos específicos y sentar una posición, ¿no?, que se llaman los plenos casatorios civiles, ¿no es cierto? El día de ayer ha salido publicado en El Peruano el séptimo pleno casatorio, ¿no es cierto?, respecto a llegar a determinar qué cosa es lo que prevalece, si es el derecho de propiedad o el derecho crediticio, ¿no es cierto? Pero ya se ha fijado ahora para el 22 de diciembre la discusión del octavo pleno casatorio civil, que se va a referir a un tema de familia, que es justamente el análisis del artículo 315 del Código Civil, que se refiere a la disposición de los bienes conyugales. Para poder disponer de los bienes conyugales se necesita la intervención de ambos cónyuges, de los dos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no intervienen los dos? Y ahí ha comenzado pues esta variada doctrina innumerable sobre el particular. Unos han dicho que es un acto anulable, otros han dicho que es un acto ineficaz, otros han dicho que es un acto nulo, otros dicen que se trata de un caso de un abuso del derecho. Entonces la Corte Suprema se va a reunir justamente para discutir este caso, este problema se va a discutir porque es materia de un proceso judicial que se ha venido ventilando en las instancias anteriores, ¿no? Entonces vemos ahí cómo el derecho, ¿no es cierto?, específicamente el derecho de familia, en nuestro medio está pues en una constante evolución, está en un constante trajín justamente para poder mantener actualizadas sus normas. Y esas normas, no estoy hablando básicamente de las normas del Código Civil, sino de todas aquellas normas en que en conjunto regulan el derecho de familia, porque también está relacionado el Código de los Niños y Adolescentes. Esta normativa tiene que mantenerse joven y tiene que mantenerse activa, considero yo, tomando en cuenta los grandes principios que inspiran el derecho de familia. ¿Cuáles son esos principios que inspiran el derecho de familia? Al menos en el Perú, ¿no? El primer gran principio que inspira el derecho de familia, que nosotros lo podemos encontrar en la Constitución Política del Perú, es el principio de protección de la familia. Y el Estado, al proteger la familia, lo primero que tiene que hacer es reconocer esta multiplicidad de familias que existen. La familia matrimonial, la familia matrimonial, extramatrimonial, la familia ensamblada, la familia paralela, que también es una gran novedad en nuestro medio, que existen ya plenos jurisdiccionales, que son distintos a los plenos casatorios. Los plenos jurisdiccionales es la reunión que tienen normalmente los jueces para traer a colación la discusión de un determinado problema. Y el tema de las familias paralelas se centra básicamente en aquella pregunta: ¿tienen los amantes derechos? ¿No es cierto? ¿La amante tiene un derecho o el amante tiene un derecho? Y todo esto se ha llegado un poco a discutir en base al gran principio de buena fe. Si el hombre casado
mantuvo una relación convivencial estable, permanente, duradera y ostensible, y esa mujer con la cual compartió su vida desconocida, ignoraba que el hombre estaba casado y actuó de buena fe, la gran pregunta es ¿por qué esa mujer no se le puede reconocer un derecho? ¿No es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, un típico caso de lo que es el reconocimiento de la familia paralela, que ya ha sido discutida, ¿no es cierto?, en algunos plenos jurisdiccionales, tanto en Lima Centro como en Lima Norte, ¿no? Otro segundo gran principio es el principio de promoción del matrimonio, ¿no? Al Estado le interesa que las personas se casen, porque el Estado tiene, pues, la idea de que el matrimonio es la base sobre la cual la familia tiene que construirse. Pero una de las grandes razones mediante las cuales el Estado debería promocionar el matrimonio es agilizando, ¿no?, o un poco liberalizando lo que es la teoría de la celebración del matrimonio. Porque casarse termina siendo caro. Caro no solo económicamente, sino también caro en tiempo, ¿no? Porque hay toda una etapa previa, porque hasta ahora el matrimonio termina siendo, pues, uno de los actos jurídicos, o termina siendo el acto jurídico más formal que tenemos en nuestro medio. Porque prácticamente termina siendo, o ha terminado siendo, pues, una réplica de lo que era el matrimonio romano, ¿no es cierto? Incluida la pedida de manos, el intercambio de aros, ¿no es cierto? Todo ese tema. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos mucho también que investigar, un poco liberalizando lo que es la teoría de la celebración del matrimonio para hacerlo mucho más ágil, mucho más sencillo, mucho más simple, ¿no es cierto? Y que esté de la mano también con un principio real de promoción. Por ejemplo, una de las grandes motivaciones que tendría el Estado es establecer la gratuidad del matrimonio, ¿no es cierto? Ahora, económicamente, no, acá cuesta casarse, depende de la municipalidad. Hay otros países en los cuales el matrimonio termina siendo gratuito para ciertas personas, ¿no es cierto?, que muestran, pues, una imposibilidad de poder tener ingresos económicos. Mientras que en otros países, ¿no es cierto?, el matrimonio sí termina siendo total y absolutamente gratuito, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, otro gran tema, ¿no? Al Estado le interesa promocionar el matrimonio, por ejemplo, uno de los grandes pasos que se ha dado en nuestro medio también es liberalizar la teoría del divorcio. Desde 1984 a la fecha, por ejemplo, las causales de divorcio en nuestro medio se han aumentado a 3, ¿no? Por ejemplo, se llegó a incorporar esta gran causal de salvedad, esta gran causal, remedio, que es la separación de hecho, ¿no? Que, claro, si analizamos bien, esta causal no es tan remedio como realmente debería ser, porque establece un sistema de protección específico para aquel cónyuge que se ve afectado si es demandado con esta causal. Por ejemplo, ahí tenemos un primer gran paso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la incorporación de la otra causal es la imposibilidad de hacer vida en común, ¿no? Lo que se conoce como la teoría del desquicio o del desequilibrio matrimonial, ¿no? Y también se ha establecido, por ejemplo, el hecho de la delimitación de la causal de la injuria grave, que hoy, para ser demandada, requiere ser, ¿no es cierto?, requiere establecer una imposibilidad de hacer bien en común. Y vamos justamente a eso, ¿no? Al hecho de que es conveniente de que en el Perú, por ejemplo, sigamos nosotros con un criterio taxativo de causales, o, por ejemplo, tender, como lo hace ya el moderno Código Civil y Comercial argentino, establecer, pues, un criterio objetivo o un criterio amplio, ¿no es cierto?, dentro del cual el mero incumplimiento del deber conyugal genera la posibilidad de poder solicitar la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Ya como lo establecían anteriormente, pues, otros muchos códigos, ¿no? Pero el tema está que promoviendo el Estado la agilización del divorcio va a llevar a que muchas otras personas, ¿no es cierto?, tiendan más a casarse. Porque mientras más restrictivo es un país para poder facilitar el divorcio, ¿no es cierto?, los índices matrimoniales terminan cayendo. Y eso, por ejemplo, lo tenemos debidamente comprobado en Chile, cuando no estaba vigente el divorcio, ¿no? Hoy en el Perú, por ejemplo, podemos divorciarnos vía notarial o vía municipal, siempre y cuando exista un común acuerdo entre las partes, ¿no? Un tercer gran principio es el principio de protección de la unión estable o de la unión convivencial, ¿no? Fíjense ustedes la gran diferencia. Una cosa es que el Estado promocione, incentive, publicite, llame a que sus ciudadanos se casen,
Y otra cosa es que el Estado diga, ah, ok, perfecto, reconozco tu convivencia que existes, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo que voy a hacer es protegerte, darte una garantía de tu existencia. Pero la realidad de las cosas ha llevado a establecer pues que la balanza, ¿no es cierto?, tiende un poco a la fecha, ¿no?, a equilibrarse. Y hoy en día la unión estable casi como que se acerca, ¿no es cierto?, en los mismos efectos y en la misma trascendencia con lo que es, por ejemplo, el matrimonio. Hoy día los convivientes, conforme ya les he establecido, por ejemplo, pueden heredar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa ley debió establecer de que los convivientes, ¿no es cierto?, puedan generar también una relación de parentesco, cosa que en nuestro medio no se da. Claro, para determinadas normas, como por ejemplo procesales, civiles, procesales penales, para el caso del nepotismo, para el caso de seguridad social, por ejemplo, sí establecen un vínculo parental, pero específico para ese tipo de relaciones, ¿no? Y tenemos también otro gran principio, que es el principio de igualdad, ¿no es cierto? El principio de igualdad entre los padres, el principio de igualdad entre el marido y la mujer, y el principio de igualdad entre los hijos, ¿no es cierto? Este gran principio inspirador del derecho de familia. ¿Por qué? Porque la familia termina siendo pues una institución democrática. La familia ya no es una institución jerarquizada. Incluso, ya por ejemplo, los argentinos han cambiado esta denominación de la patria potestad, ¿no es cierto? Este criterio tan romano, ¿no? Tan jerárquico, ¿no? Un poco que nos lleva a pensar, pues, que sobre la familia sigue existiendo, pues, la sombra del pater familia, ¿no es cierto? Basta hablar de la autoridad parental, ¿no? Pero acá tenemos cada vez que los integrantes de una familia cada vez tienen pues una mayor importancia, una mayor compenetración y una mayor decisión en las actividades de la familia. Y estamos hablando del padre, estamos hablando de la madre, estamos hablando del marido, estamos hablando de la mujer y estamos hablando incluso de los propios hijos. Pero incluso existen nuevos agentes en nuestro derecho de familia, como son los abuelos, que tienen hoy en nuestro medio derecho a exigir una tenencia, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos nuestro Código Civil de 1984, por ejemplo, ahí no tiene mayor referencia a lo que son la trascendencia de los abuelos. Y hoy en día los abuelos terminan teniendo más, digamos, más presencia en la familia, justamente porque los padres, ¿no es cierto?, por su edad obviamente productiva, pasan mayor cantidad de tiempo en el trabajo y los abuelos terminan criando prácticamente a los nietos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un gran tema por abordar, lo que es el gran principio de los nuevos agentes en el derecho de familia, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, a los abuelos. Y en los que podemos nosotros tener en cuenta que ya existen varias casaciones, criterios casacionales en nuestro medio, que se reconoce el derecho de los abuelos a participar, ¿no es cierto?, en las relaciones familiares. El marido ya no tiene esa autoridad marital, ¿no es cierto? Hoy día el hombre y la mujer tienen igualdad de derechos en la gestión, administración y disposición de los bienes, ¿ok? Claro, por cuestiones naturales, la mujer le lleva unos derechos más al hombre, ¿no? En el tema, pues, gestacional, en el tema del embarazo, en el tema del nacimiento, en el tema de la lactancia. Y vía también por esta fórmula, esta fórmula cronosexológica, ¿no es cierto?, los niños menores de 3 años deben entender que deben seguir con la madre, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay unas excepciones que rompen este principio. En cuanto a la igualdad entre los hijos, aquí debemos tener en cuenta nosotros de que todos los hijos sin distinción tienen los mismos derechos, ¿no es cierto? Incluso los hijos que no son comunes, conforme lo hemos adelantado nosotros, ¿no? Pero curiosamente nuestro Código Civil nos habla de los hijos matrimoniales y nos sigue hablando de los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, debiendo el Código Civil hablar simplemente de hijos. Porque la matrimonialidad y la extramatrimonialidad es un criterio que se utiliza simplemente para poder aplicar una fórmula de determinación de la filiación. Si yo veo acá un matrimonio, aplico estas fórmulas para determinar la filiación. Si acá yo no veo un matrimonio, aplico estas fórmulas de determinación de la filiación. Pero a la hora, el hijo es uno solo, ¿no es cierto? Pero ha surgido, por ejemplo, criterios en cuanto a los hijos adoptivos. Vienen a ser lo mismo, es también un hijo. Claro, la gran diferencia surge en nuestro medio con el denominado hijo alimentista,
¿no es cierto? Que es una institución que se plasmó en el Código Civil como consecuencia de que en esa época era pues imposible, digamos, poder demostrar en un proceso ciertas presunciones de paternidad. Y habiéndose comprobado simplemente una relación sexual, se establecía de que el hombre que había mantenido una relación sexual con la mujer durante la época de la concepción, ¿no es cierto?, y no se había probado que era el padre, porque no se establecía o no se encuadraba dentro de ninguno de los supuestos que establecía el Código Civil, estaba obligado simplemente al pago de una pensión de alimentos. Pero eso no es hijo, pues, es un acreedor alimentario, ¿no es cierto? Porque ahí simplemente lo que lo ata es el pago de una relación económica, ¿no? Entonces tenemos este gran principio, eso de igualdad. Y para terminar, tenemos el tema de la protección de los débiles jurídicos. Y cuando hablo de los débiles jurídicos, estamos hablando de aquellos sujetos de derecho que están o que requieren una mayor protección, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando del concebido, estamos hablando de la mujer embarazada, estamos hablando del niño, estamos hablando del adolescente, estamos hablando del anciano, estamos hablando del incapaz, ¿no? Es por eso que el derecho de familia se encarga de dictar instituciones de amparo familiar, ¿no? Como son la tutela y la curatela, que dicho sea el paso debería ser una sola figura, denominada la guarda, y dentro de la misma que sea aplicable tanto para menores como para mayores de edad. Sin embargo, nuestro código sigue hablando de estas dos grandes instituciones, ¿no? La institución madre, que es la tutela, y la institución hija, que es la curatela, ¿no? Una aplicada a menores y la otra aplicada a mayores e incapaces. Entonces tenemos que nuestro Código Civil justamente pues lo que busca es establecer una protección a las partes más débiles de una relación familiar, estableciendo criterios protectivos y estableciendo criterios, ¿no es cierto?, que busquen una seguridad en las relaciones jurídicas. Para terminar, ¿hacia dónde va nuestro Código Civil? ¿O hacia dónde buscamos que vaya nuestro Código Civil? Yo creo que uno de los grandes motores de que nuestro Código Civil se mantenga al día, por ejemplo, son estas reuniones académicas, ¿no es cierto?, en las cuales se discuten ideas, propuestas y planteamientos, ¿no?, que terminan en el Congreso de la República con algún tipo de proyecto de ley. El Código Civil, sin duda alguna, es la norma más importante con la cual cuenta una sociedad, pero sin embargo es una norma que tampoco tiene que ser pues modificada en cada momento o a cada rato. Lo que el Código Civil necesita sí es una modificación o una actualización, pero debidamente ordenada, debidamente pensada, no este tipo de disposiciones parche. Por ejemplo, últimamente se ha modificado el Código Civil en el artículo 667, en la cual se establece como causal de indignidad el hecho de que el padre no lo haya reconocido, ¿no? Se establece como causal de indignidad el hecho de que el padre no haya alimentado al hijo. Se establece como una causal de indignidad el hecho de que el padre haya sido condenado a una violencia familiar, ¿no? Entonces, justamente a lo que voy, que nuestro Código Civil, y esto lo va a hablar Mario, creo, el día viernes, nuestro Código Civil ha sufrido una serie de modificaciones. Yo he sacado más o menos un cálculo que cerca del 15% de nuestro Código Civil a la fecha ha sido modificado, ¿no? No tanto como el 80% del Código Civil francés, pero más o menos vamos por esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Civil es una norma viva, porque regula la familia, que es la fuente generadora de las relaciones de las personas humanas. Muchas gracias.